11:19 esta mañana, de este martes 19 de abril, y pues tenemos el placer de contar con un par de invitados con los cuales nos apetece mucho conversar de cuestiones muy interesantes que tienen que ver con un periodo pasado, pero todavía muy cercano y muy presente. Queremos hablar de la presentación de un libro que se acaba de publicar a cargo de Alberdania, es la editorial que lo ha sacado. El título es Maizales bajo la lluvia, testimonios de los últimos gudaris y milicianos de la guerra civil en Euskadi. Su autor es Aitor Azurki. Egunon, Aitor, muy buenos días. Kaixo, egunon. Y uno de los protagonistas de este libro, que recoge una serie de testimonios, es Marcelo Saviaga. Nacido en Ordizia, irunés de adopción, fusilero del batallón Rosa Luxemburgo, delegado de la JSU en el Frente Popular y teniente de una batería antiaérea republicana. Una persona que ha permanecido 21 años de su larga vida en una celda, pues precisamente por luchar en defensa de las libertades, en condiciones que ya nos irá relatando. Bueno, Marcelo, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, si te parece, si me permites, aunque lo suyo sería empezar respetando las canas por ti, Marcelo, pero vamos a empezar por Aitor para preguntarle por aquello de qué le motivó a un chaval como tú, un tipo joven, Sí. Aitor, a sumergirte en esta aventura de recoger testimonios tan interesantes de milicianos, de personas que estuvieron muy directamente vinculadas participando en la guerra. Pues comencé a hacerme preguntas porque, nos comentaban algo en la Icastola sobre la guerra civil, pero nada, algo por encima, y la verdad es que yo le daba vueltas a la cabeza y me preguntaba, qué cosa más rara que no sepamos nada de un acontecimiento que ha repercutido en tantas familias, porque en todas las familias hay algún fusilado, algún niño de la guerra o algún represaliado, y al igual que en mi familia, y me hacía esas preguntas, ¿no? Entonces empecé a preguntar, empecé a indagar a los aitonas, no me comentaban apenas nada, y dije, esto hay que cambiarlo. Empecé a preguntar y así fui poco a poco conociendo a estos señores que para mí son estos héroes anónimos que lo estamos rescatando del olvido, ¿no? Héroes anónimos, Marcelo, él decía, el propio editor, que rescatados del olvido. ¿Sentías que estabais en el olvido? ¿Sentíais que era en cierto modo necesario hacer alguna especie de homenaje a todas aquellas personas que tanto disteis en aquel momento? Pues sí, yo creo que hemos estado en el olvido, y no es un problema de deseo personal, sino creo que es una necesidad en la que hechos históricos tan decisivos como ha sido 40 años de dictadura en un país y el paso a un sistema democrático se ha conocido a fondo, y sobre todo se ha conocido a fondo para que no vuelva jamás a producirse. Eso de que ese 40 años perseguido a sangre y fuego no debe admitirse. La verdad es que son muchas las cuestiones que podríamos tratar con el propio Marcelo. Anunciaba en la presentación 21 años, es que se dice pronto. Se dice pronto, sí. Gran parte de tu larga vida, porque tienes en la actualidad 94, ¿no? 94 años. 94 años, nací el 16, entré en prisión recién terminada la guerra, el día 10 de abril del 39, cogido en la calle en Valencia, y ya empezó la odisea, ya que yo no pensaba ni creía jamás que pudiese uno ser perseguido a sangre y fuego sin ninguna razón, porque yo en el pueblo de Irún, he nacido en Ordizia, pero me considero de Irún, me he formado como persona allí, y no tenía ni una razón, porque yo he sido un joven que ha corrido en bicicleta de los 12 a los 18 años, que he estudiado en el instituto como otros muchos gente, que mi padre era un obrero como otros muchos obreros, y yo no tenía ninguna significación a esa edad, a los 13, 14 o 15 años. Es verdad que luego ingresé en la Juventud Comunista en el año 1933, pero tampoco me signifiqué nada. Luego no había razón. Y en la lucha en Irún tampoco me signifiqué. Me dieron un tiro en el tobillo y tuve que estar hospitalizado en la Cruz Roja. Luego no había razón para que una denuncia me dijese a mí que había participado en los fusilamientos y en el incendio del pueblo, por lo que me pidieron pena de muerte, y estuve a punto de ser fusilado. Finalmente, esa herida fue la que te salvó. El hecho de que una monja te curara y esa propia monja te reconociera, sirvió para librarte de la pena era la capital. Misma monja que me curó a mí de una herida de bicicleta, de la caída. Las casualidades que tiene la vida. Coincidencia. Y ella se certificó porque yo al principio no me acordaba de ese detalle.
cuando me acusaban en Valencia de los fusilamientos y de eso, decía, si yo no, yo estaba herido, no me acordaba del asunto de la monja, hasta que un día me acordé, como todos los días me llamaban a declarar y las palizas eran diarias, pues, y que era un chaval yo, en definitiva, 22 años que tenía, y al final, pues le dije al juez, había una monja además allí, Sor Carmen, llámelo usted. Y escribió y le contestó. Y gracias a Sor Carmen, pues pudiste salvar la vida, algo que no aconteció tristemente con tu propio hermano. Digo que algo que no sucedió tristemente con tu propio hermano. Efectivamente, mi hermano con 17 años, bueno, no era él solo, fueron alrededor de unas 20 personas, entre las cuales había nada menos que 2 chicas, Pilar Vallés, de 16, 17 años, Mari Carmen, no recuerdo el apellido, Mari Carmen, con 17 años, mi hermano con 17 años, el de un bar de la calle Guadalibia con 18 años, otro con 18 años, estaban allí 10 o 12 jóvenes, les cogieron al atardecer y al amanecer les pusieron contra las tapias del caserío Picoqueta. Y cuando llegó el 68, la libertad, fui yo el primero que me puse a buscar, a indagar con el casero del caserío, con dueño, y no quería decirme nada. Estaba con miedo por lo que sea, no lo sé. Hasta que al final le sacamos un detallito y por ahí nos fuimos. Como ves, Marcelo, aparte de explicar un poco sus avatares, también cuenta los avatares, las vivencias de todos sus compañeros de batallón, de sus familiares. Quiero decirte que no son solo 11 historias de estos protagonistas, también se puede ver una sociedad entera, ¿no?, desangrada día a día, y familiares y compañeros que se quedaron en el camino. Y lo cerca que aconteció todo, porque a veces pensamos que, bueno, sí, nos suena Valencia, Sagunto, Barcelona, pero Irún, Donosti fueron frentes importantes. En el propio Baserri de Picoqueta, que acabas de comentar, se produjeron ejecuciones. Aitor, también todo este trabajo de divulgación habrá sido complejo, ¿no?, de poder investigar, situar también, no solo dar con los protagonistas interesantes como has dado, sino poder contextualizar el trabajo, claro. Sí, comencé en 2006 con todo esto, comencé haciéndome esas preguntas que te he comentado. Y comencé a indagar, comencé a preguntar a partidos políticos, a sindicatos, empecé a preguntar a historiadores, a ver si conocían a gudaris y milicianos, y poco a poco, pues uno me daba 3 contactos, otro me daba otros 2 teléfonos de gudaris, y poco a poco fui haciendo una veintena de entrevistas más o menos. Estos son los 11 seleccionados pues por la dureza de sus testimonios o porque se acordaban simplemente de más cosas. Entonces pues he ido poco a poco haciendo estas entrevistas y uniéndolo junto a otros testimonios que he extraído de libros, para contextualizar un poquito, para darle esa frescura que hay que darle a la narración, ¿no? Hay que decir que está muy bien elaborado el libro, lo que hemos podido catar, no hemos podido leerlo entero, pero lo que hemos podido llegar a sumergirnos en el mismo, desde luego es realmente interesante conocer estos testimonios, esa historia que has plasmado, Aitor. Marcelo, terminó la guerra, tú estabas en Valencia, estabas allí mismo pues, porque eras teniente de una batería antiaérea republicana. Ibas en cierto modo de gira, ¿no? Allí por donde fuera necesario, te iban trasladando de un punto a otro de la batalla, porque eras bueno en esto, ¿no? El sitio que más he estado con las baterías anteriores ha sido 2 días. Ibas cada 2 días moviendo. En Extremadura, en Córdoba, en Sevilla, en Cádiz, en Valencia, en qué sé yo. O sea, donde más, porque la táctica de la batería antiaérea, y digo esto en 10 segundos, era dejar encendidos los faros de los camiones en la carretera, para simular que era una expedición militar. Y nosotros con los cañones enganchados en la mitad de la carretera, anivelados con un nivel había especial, y viendo las trazadoras que hacía el avión, disparando a los camiones con luces encendidas, y nosotros dentro de donde salía el avión, leña con los... Digamos que poníais el camión como de gancho, ¿no? Eso claro, es, como eso. gancho, Entonces aprovechaba y cuando ya se acercaba el avión y veíais su trazada. Sí. Y además fuimos a Valencia con el corte hecho en Castellón, porque se dio la circunstancia que esas baterías que yo, el primero anduvo con unas rusas del 162, pero luego pasé, que después de hacer un cursillo en Cartagena, pasé a dirigir baterías Bofors, que eran suecas, que costó al gobierno de la República, me dijeron que costó 1 millón de pesetas solo cada cañón. Cada cañón antiaéreo. Y eran cañones de 40 milímetros que disparaban con una velocidad tremenda. Era una maravilla, ¿eh?
y nos dieron, o sea, salir de la escuela, del cursillo, y fuimos a recorrer todo Levante. Todo Los Levante. del Levante, lógicamente, Todo Levante. pues, allá donde se te Frente, requerían todos los retaguardia, frentes, todos los sitios, todo. todos los sitios.